Nos acompaña a esta hora, está aquí ya con nosotros en el estudio Fernando Tuesta, él es profesor de Ciencias Políticas de la PUC y lo recibimos por supuesto con mucha gratitud. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted gracias nuevamente por acompañarnos. Vamos a contarle a nuestros televidentes una excelente noticia, y es que hace algunas semanas nada más en la reciente Feria Internacional del Libro de Lima se presentó el libro Perú Elecciones 2016, un país dividido y un resultado inesperado. Bueno, esto como producto del esfuerzo, ¿no?, colectivo del Grupo de Investigación de Partidos Políticos y Elecciones de la PUC, donde ha tenido usted la misión de coordinar y editar esta publicación. Sí, bueno, yo coordino y dirijo el Grupo de Investigación de Partidos y Elecciones, que está conformado por profesores, por egresados, estudiantes de posgrado, y que tuvimos el año pasado como proyecto tener una mirada de diversos ángulos sobre el proceso electoral, y el producto de esto es el libro que efectivamente se presentó en la última Feria Internacional de Lima. Ahora, estos diversos ángulos los podemos encontrar en esta publicación justamente a través de diferentes artículos publicados. Vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no?, para ir un poco hablando seguramente del contenido. Elecciones competitivas y resultados imprevistos. Y con este artículo empieza la publicación, un artículo que escribió usted, Fernando Tuesta Soldevilla. Habla pues claramente, ¿no?, de esta división que encontramos el año pasado, que fue, bueno, notoria para todos, ¿no? Bueno, sí, es el artículo que abre el libro. Es un artículo general sobre la campaña, sus vicisitudes y cómo en una segunda vuelta parecía que el escenario era el previsible, el triunfo de Keiko Fujimori, que sin embargo eso no resultó. La votación fue muy apretada y por eso un país dividido, digamos, en términos de votación, como evoca el título del artículo como del libro. Allí también se hace un recuento y un análisis, repito, de los diferentes momentos de la campaña, y por lo tanto es, repito, el artículo que abre en general el libro para ir a aspectos más puntuales del desarrollo de la campaña. Por supuesto, uno de los aspectos más puntuales es el siguiente artículo, el sueño de las elecciones internas, la selección de candidatos, que es algo de lo que se habla mucho también actualmente, gracias al debate que gira en torno a la reforma electoral, ¿no? La democracia interna, cómo es que se escogen los candidatos, si queremos finalmente o no mejores candidatos los peruanos. Bueno, el artículo hace efectivamente un recuento de cómo fueron las elecciones internas para ese proceso electoral, ¿no? Y lo que encontramos es, o se demuestra de manera clara, algo que tanto se ha discutido, que es la incapacidad que tienen los partidos por procesar elecciones internas que permitan no solamente desarrollar democracia interna, sino elegir candidatos competitivos. Y entonces esto se convierte no un procedimiento rutinario, institucionalizado, sino un sueño no realizado. Y que nos permite analizar otro tipo de cosas que están seguramente alrededor, como la militancia o la falta de ella en la actualidad. Esto es algo que no es de este último año, ni siquiera de esta última elección, sino que se viene arrastrando de muchos años, ¿no? Y efectivamente el libro en diferentes momentos y partes lo que hace es, sobre la base, digamos, también de data, reafirmar lo que se viene diciendo acerca del sistema de partidos, de los componentes de los propios partidos, de los procesos electorales. Hay algunas cosas que se mantienen, algunas cosas que son, digamos, nuevas, ¿no? El siguiente artículo es Partidos pobres, campañas ricas, ¿no?, que por supuesto también nos trae al debate actual, por ejemplo, del financiamiento, ¿no?, es el tema del financiamiento. En campañas, y cómo hay el protagonismo también de ciertos candidatos que son finalmente aquellos que tienen la posibilidad de invertir más en su campaña. En realidad las campañas son cada vez más costosas. Y más difícil para cualquier aspirante o para cualquier persona que tenga aspiraciones políticas de participar, ¿no? Claro, y entonces ahí se mira no solamente la campaña presidencial, sino la campaña parlamentaria. Y lo que tú ves es que, por ejemplo, los partidos no solo no presentan las cuentas, la rendición de cuentas necesaria que exige la ley, sino hay un trabajo en determinadas regiones del país donde se hace además una observación de cómo hay algunos costos que no se condicen
con los supuestos gastos que incurren los partidos. Este es un tema que en realidad vamos a seguir como grupo indagando acerca del financiamiento. Este es el artículo de Denis Rodríguez, solamente una primera aproximación, pero interesante, Sí. porque estamos haciendo no una mirada general, sino de manera particular en este proceso electoral. Y es la validez del trabajo, entonces consiste en haber anclado mucho de lo que se pensaban ideas acerca del dinero en la política en una campaña particular. ¿Y cómo eso afecta al partido en sí mismo? Porque Por puede supuesto. llevar a muchos candidatos a ser elegidos, de eso no hay duda. Sí, pero ¿qué pasa con el partido que lo alberga, no? Lo que pasa es que lo que tú tienes es no una organización política unificada o cohesionada y que tiene los términos de sus campañas claramente y estratégicamente establecidos, sino que en el lado parlamentario se libran mini campañas porque a través del voto preferencial eso se permite y entonces allí cada candidato es un partido en sí mismo, ¿no? Entonces ahí hay cuentas, no solamente cuentas por saldar, sino hay cuentas que se desconocen, ¿no? Quisiera hablar también sobre una columna que escribió hace algunos días, nada más sobre la coloquialmente llamada ley antitransfugismo, porque claro, se habla por supuesto de eso, ¿no? De cómo llegan los candidatos a los partidos y cómo los partidos albergan a ciertos candidatos, y usted menciona esta relación, ¿no? Y es un paralelo con lo que sería un matrimonio de interés. Hay un trabajo que cierra el libro de Milagros Campos también sobre el tema del transfugismo. Y efectivamente, esto es algo que lo va a ver el Tribunal Constitucional. Bueno, ya lo vio el inicio, digamos, del proceso el viernes pasado, y no es fácil. No es fácil porque se tendría que partir por definir qué es transfugismo. Y eso lo han intentado hacer todos los parlamentos desde el año 2000 en adelante, de este siglo. Y no han llegado a ningún consenso. Y es por eso que lo que ha hecho el Parlamento actual es no entrar por ese lado, sino reformar el reglamento sosteniendo de que no es posible la creación de nuevas bancadas. En realidad no habla de transfugismo, pero según, digamos, el precepto, las razones que están detrás, es combatir el transfugismo. Sin embargo, digo, acá hay un problema, pues porque no es lo mismo el candidato que milita en un partido y luego se pasa a otro por una serie de razones. Oh, puede ser discrepancias, ¿no? Puede ser es que por eso, al inicio fue asociado con corrupción, la compra, el pase, ¿no? Pero luego ya la realidad ha mostrado diferentes caras. Es decir, quien cambia no es él, sino quien cambia es el partido. Lo que ocurrió y las acusaciones que se hizo al Partido Nacionalista cuando salieron los primeros 4 congresistas ahí por el año 2012. O, por ejemplo, sanciones de expulsión, donde tú no eres un disidente, perdón, tú no eres un tránsfuga, sino te expulsan del partido. Tú querías estar en el partido, pero por una serie de diferencias que te pueden haber llevado a situaciones de disciplina, retirarte del partido. Este es un tema muy interesante que cierra el libro también sobre el tema del transfugismo, que dicho sea de paso, también el tema es el siguiente, mira, para hacer carrera política en el Perú, obviamente, normalmente uno puede pensar que lo hace en un solo partido, pero resulta que en el Perú los partidos son de escasa vida. De los últimos 17 años han tenido inscripción aproximadamente unos 50 partidos. Hoy día tienen 6 partidos solamente de representación en el Congreso. Por eso es que muchos candidatos han pasado de un lado a otro, que era la única forma de supervivir. Y muchos candidatos no han hecho carrera política. Y claro, ¿no? Hacen política. Ya, ¿no? Pero no han podido hacer carrera política porque, para empezar, su partido desapareció, ¿no? O perdió la legalidad o digamos, diversas maneras. Tampoco vemos el tema del transfugismo entre elecciones, porque generalmente se lo ve, digamos, en el Parlamento nada más. Pero entre elecciones, muchos han pasado de una tienda política a otra. Bueno, para empezar, el actual presidente del Congreso, pero no el único, muchos. En un escenario... Claro, ya no son excepciones. Ya no son excepciones.
parece que la excepción es ser militante, porque por ejemplo de Fuerza Popular solo 11 eran miembros de Fuerza Popular de los 73. Exacto. Entonces, ¿qué partido cohesionado puede haber allí donde los candidatos no son miembros del partido y por lo tanto han sido reclutados solo meses antes? Igual ha ocurrido pues con Peruanos por el Cambio, Alianza para el Progreso, son estos partidos en donde, a diferencia, por ejemplo, de Acción Popular o el APRA, donde todos los parlamentarios son miembros del partido, resulta diferenciarse de estos, digamos, partidos, nuevos partidos de este siglo. Y de inmediato pienso en un ejercicio práctico, ¿no? De repente también para nuestros televidentes, si hablamos de partidos políticos, si tuviéramos que fragmentarlos por porcentajes, ¿cuántos son militantes? ¿Cuántos son invitados? ¿No? ¿Cuántos vienen de otros partidos? La aplastante mayoría son no militantes, no miembros de los partidos. Y como repito, reclutados en los últimos meses previos a la elección. Y entonces, ¿cuáles son los vínculos que se establecen entre ellos? ¿Y cuánto pueden durar esos vínculos, no? En muchos casos, si te das cuenta, aquellos que han salido de la tienda política en donde fueron elegidos, muchos de ellos son justamente aquellos que no tienen militancia en los partidos. Entonces, lo que se está haciendo en relación a leyes o las que pretenden ser leyes de combate al transfugismo, se combate ya el final del proceso y no da cuenta del inicio que da origen. Entonces, por ley... Y que podría seguir pasando. Va a seguir pasando, va a seguir pasando. Las próximas elecciones regionales y municipales del próximo año vamos a ver candidatos quizá conocidos, pero que han estado en otras tiendas políticas. Ahí es donde, digamos, se mueve muchísimo más. Esta movilidad política es mucho más intensa que a nivel nacional. Si pensamos en el país, que es lo que debemos hacer, que es lo propio, ¿no? Y vemos justamente este fenómeno de la conformación de partidos políticos, tenemos agendas personales, agendas de partidos, ¿no? ¿Y dónde queda la agenda nacional? ¿No? Cuando hay esta pugna quizá entre lo que quiere un parlamentario y otro, un militante y otro. En abstracto, digamos, el partido representa determinados intereses, pero una vez que gana las elecciones debiera buscar, digamos, los intereses más amplios, ¿no? No se puede todos, pero digamos los intereses más amplios. Pero sucede que, como consecuencia de lo que hemos conversado ahora, lo que tú tienes es un conjunto de agendas personales de parlamentarios que muchas veces no está correlacionado con lo que podría ser una agenda partidaria. Y eso es el tema de la reforma, por ejemplo, y lo hemos discutido acá claro. en otras oportunidades. O sea, tú ves a los líderes de los partidos, por solamente decir dos, Keiko Fujimori, pero Pablo Kuczynski en sus respectivos partidos, digamos, no tienen una línea, no tienen una propuesta partidaria, sino dejan que sus parlamentarios discutan según su buen parecer lo que debe ser la reforma, cada uno por su lado. Y el resultado ha sido una reforma que todavía lo tenemos como una propuesta que ojalá pudiera terminarse en buen puerto, pero que es sometido a los intereses particulares de los parlamentarios. Eso generalmente lo que hace es limitar, perjudicar la reforma y la propia Constitución, obviamente, de los partidos. Faltaría entonces un acuerdo político, ¿no?, de las bancadas más allá del consenso, que también lo hemos mencionado muchas veces, en la necesidad de la reforma electoral. Yo diría algo más. Yo creo que se requiere una voluntad y un acuerdo político de los principales líderes de los partidos. Lo que pasa es que los parlamentarios de estos partidos muchas veces no cumplen con ese acuerdo o no están en la misma línea de la voluntad que debiera emerger. Y lo vemos a diario en diferentes declaraciones con todos los temas. Y no solamente en un partido, ¿no? Todos los partidos están cruzados por grandes diferencias, en algunos casos ya insalvables. ¿Pero existen estos líderes en todas las agrupaciones? No, pero por ejemplo, Fuerza Popular, que es el partido más grande, ¿no? Digamos, de ellos depende en gran medida la reforma. Han señalado en reiteradas oportunidades que esta se va a dar, pero hay también mensajes que uno escucha o recibe, a través incluso de los medios de comunicación,
donde las diferencias también son al interior bastante pronunciadas, y eso hace que no exista, digamos, una propuesta clara de parte de ellos. Pero también en Peruanos por el Cambio, su bancada es una bancada que no está cohesionada alrededor de una idea común. La propuesta del gobierno en términos de reforma fue tibiamente defendida y hoy día, yo diría incluso abandonada. El APRA, algunos dicen A, otros B, otros es de acuerdo a los artículos que ellos creen conveniente discutir. Hoy mismo ha salido una noticia en un diario de un parlamentario que en realidad minimiza el tema de la reforma, parece que no interesa mucho. Y así, ¿no? Haciendo un recorrido. Sin ver el beneficio, además, que tiene la reforma electoral para su propio partido, para su bancada, para el fortalecimiento de ese. Es que ahí viene, pues, que el tema de los intereses. Puede beneficiarlos individualmente, pero no beneficia en términos partidarios. Y más allá de los intereses, ¿no? Para pensar que no existen, imaginemos, ¿no? Los intereses partidarios, ¿somos o pueden ser nuestros parlamentarios conservadores quizá para tomar decisiones que procuren cambios? En términos de cambios que los afecta a ellos directamente, en general los parlamentarios son conservadores. Ahora, no solo acá, no solo acá. Es por eso que ante esta situación es que los líderes tienen que asumir, claro, los líderes tienen que asumir un norte claro, porque además no se dan cuenta que una buena reforma política y electoral beneficia a los partidos más institucionalizados. En pocas palabras, a los que están en el Congreso. Y sin embargo, o algunos que aspiran tener ese nivel de institucionalidad. Y que desean permanecer Así en el es. tiempo, ¿no? Y sin embargo, digamos, la regla de juego ha beneficiado a partidos ad hoc, partidos de un periodo, parlamentarios también de un solo periodo, outsiders, informalidad en la política. Esto es en realidad producto de esta regla de juego que no se quieren cambiar y que tienen la ilusión que cambiando determinadas partecitas, haciendo parches, se puede dar solución. Yo creo que ese es un gran error. Hay un diagnóstico ya reiteradamente probado en los últimos década y media, que requiere y exige una reforma profunda. No, y justamente en las elecciones del año pasado, ¿no? Que es el contenido de esta publicación, vemos que los parches no funcionan. ¿No? Así es que se una genera de las cosas, desorden, vacíos. Y que ese es uno de los aspectos que nosotros subrayamos, que han hecho de esta elección del 2016 una elección también particular, ¿no? Sería bueno hacer una invitación, por supuesto, a autoridades y no autoridades, ¿no? A quienes tengan o no tengan alguna pretensión de convertirse en ello, a que puedan buscar esta publicación. Ahí la estoy mostrando en la pantalla, Perú Elecciones 2016, ahí está. Un país dividido y un resultado inesperado. Así es. Es importante lo que hemos hecho aquí, a manera de ejercicio seguramente, de discusión, de compartir un poco el contenido, pero también de tener en las manos esta publicación y revisar artículo por artículo de lo que ya hemos vivido y que ojalá no olvidemos. Y para debatir, en realidad, como todo esfuerzo académico, se llegan a algunas conclusiones, pero en realidad abren preguntas y lo que hace también es intentar animar un debate que creo no se debe quedar solamente en lo que fue, digamos, en las elecciones del año 2016 como un hecho ya pasado, histórico corto, ¿no? Creo que nos da muestras de temas y problemas que merecen ser discutidos, en algunos casos para no volver a repetir. Y con reglas que aún permanecen. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado. ¿Dónde pueden encontrar nuestros televidentes la publicación? Bueno, este es editado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica. Ya está en las principales librerías, está llegando ya a las principales librerías y lo van a poder conseguir en los próximos días. Muy bien, y ya está hecha entonces la invitación para que por supuesto puedan tener en sus manos. Lo muestro nuevamente, acá está. Perú Elecciones 2016, un país dividido y un resultado inesperado fue lo que tuvimos, claro que sí, el año pasado y ojalá las cosas se ordenen próximamente. Hemos conversado con Fernando Tuesta, profesor de Ciencias Políticas de la PUC. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.